Un youtuber anónimo llevaba meses buscando un lugar que de verdad pudiera aterrorizar a su audiencia. Después de investigar foros de exploración urbana, encontró el sitio perfecto: el Hospital Gonzalo Castañeda, un edificio abandonado desde hace décadas en las afueras de la ciudad. Había leyendas de desapariciones, ruidos extraños y de una oscuridad que tragaba a quienes se aventuraban demasiado lejos. Llegó a la entrada con su cámara en mano y una linterna en el pecho. Hoy, amigos, vamos a recorrer uno de los lugares más escalofriantes de México. Si encuentran algo raro en el video, déjenlo en los comentarios. Con esas palabras, cruzó la puerta oxidada. El aire olía a humedad y descomposición. El pasillo principal estaba cubierto de polvo con papeles médicos esparcidos por el suelo. Su linterna iluminaba quirófanos vacíos, camas oxidadas y paredes cubiertas de grafitis. Todo era lo que esperaba, hasta que el sonido de unos pasos suaves resonó en el pasillo. Se quedó inmóvil. Seguro es un animal o un vagabundo. Se repitió a sí mismo y siguió adelante, pero cada vez que hablaba a la cámara, un eco lejano repetía sus palabras, solo que distorsionadas, como si algo o alguien lo imitara en la distancia. Entró a la sala de pediatría, donde los restos de cunas y juguetes rotos añadían un aire más macabro. Fue allí donde sintió el primer susurro. No pudo entender las palabras, pero le erizaron la piel. «Debe ser el viento», dijo con una risa nerviosa. Pero el susurro respondió, imitando su tono, como burlándose. Su linterna parpadeó y el aire se volvió denso. En la pantalla de su cámara vio algo que no estaba a simple vista: una sombra deforme en la esquina del cuarto, inmóvil, mirándolo. Volteó de golpe, pero allí no había nada. Volvió a la pantalla y la figura seguía ahí, ahora más cerca. Su respiración se aceleró. Se dijo a sí mismo que era un error de la cámara, pero al dar un paso atrás, escuchó el sonido de pies descalzos corriendo por el pasillo. Algo lo acechaba, algo jugaba con su mente. Decidió que era suficiente. Apagó la cámara y corrió hacia la salida, pero el hospital no quería dejarlo ir. Los pasillos parecían interminables, las puertas por donde había pasado ya no estaban donde las recordaba, las paredes susurraban su nombre. La linterna falló por completo, la oscuridad lo envolvió. Horas después, su cámara fue encontrada en la entrada del hospital. El video que grabó se hizo viral, pero en los últimos minutos solo se escucha su respiración agitada y, al final, su voz distorsionada diciendo algo que él nunca recordó haber dicho. «No estoy solo. Siempre me han fascinado las exploraciones urbanas. Cuando era joven, sentía una extraña atracción por los edificios abandonados, por esos lugares que parecían congelados en el tiempo, llenos de ecos del pasado. Cuando crecí, convertí esa obsesión en un proyecto junto con mis amigos, un canal de YouTube donde documentábamos nuestras incursiones en sitios olvidados de hace años. Casas derruidas, fábricas en ruinas, hospitales desiertos. Cada sitio tenía su historia, pero ninguno nos marcó tanto como la Casa de los Tubos, en Monterrey. Desde el momento en que llegamos, la estructura nos pareció monstruosa, casi alienígena. Un esqueleto de concreto compuesto por enormes cilindros interconectados, sucios y carcomidos por el tiempo. La construcción nunca fue terminada, y los lugareños aseguraban que estaba maldita. Se hablaba de un accidente, de una niña discapacitada que cayó por las escaleras en circunstancias extrañas, y de cómo su espíritu seguía atrapado allí, buscando compañía en la soledad de su prisión de cemento. Con cámaras y linternas en mano, comenzamos la grabación. Quise bromear para aliviar la tensión.
Bienvenidos a otra expedición de terror urbano. Hoy exploraremos la famosa Casa de los Tubos. Dicen que aquí aún se siente la presencia de la niña que murió. Veamos si es cierto. El eco de mi voz pareció reverberar demasiado en la estructura vacía, como si la casa misma estuviera escuchando. Entramos. El aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y polvo acumulado durante décadas. La sensación de encierro era sofocante. Avanzamos por los pasillos oscuros, iluminando con nuestras linternas las paredes descascaradas, cubiertas de grafitis y moho. Cada paso hacía crujir el suelo bajo nuestros pies, aunque no había madera, solo concreto y escombros. Llegamos a la escalera central. El ambiente se sentía extraño allí, más pesado. Me aclaré la garganta antes de hablar. Dicen que la niña cayó por estas escaleras y murió en el acto. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado aquí. En ese momento, un golpe seco nos hizo estremecer. Sonó como si algo pesado hubiese caído en el piso superior. ¿Escucharon eso?, susurré, sintiendo la piel erizarse en mi nuca. Silencio. Luego, otro sonido. Un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo contra el concreto. Apunté la linterna hacia un pasillo en penumbra, y entonces la vi. Era una figura pequeña, encorvada, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Se movía de manera extraña, torpe, como si cada paso le costara un esfuerzo inmenso. «No puede ser», exclamó uno de mis amigos, retrocediendo de golpe. La figura dejó escapar un lamento ahogado y su cuerpo pareció desplomarse, como si fuera a caer. Pero antes de tocar el suelo, desapareció. Mi respiración se volvió errática. Intenté convencerme de que solo era un truco de la mente, que la sugestión nos estaba jugando una mala pasada. Pero entonces comenzaron los susurros. Una voz infantil, apenas audible, se filtraba desde la oscuridad. «Ayuda, ayúdame». Nos quedamos paralizados. Mi amigo más escéptico, tratando de mantener la calma, avanzó hacia la escalera. «Es solo nuestra imaginación, no hay nada aquí», murmuró, aunque su voz no sonaba tan firme. Entonces, ocurrió. Lo vi ponerse pálido de golpe. Sus ojos se abrieron como platos y soltó un jadeo ahogado. «¿Qué pasa?», pregunté, pero él no respondió. Vi el terror en su rostro antes de que diera un violento respingo y se apartara de la escalera. Algo había tirado de su ropa. Al voltear, captamos el último detalle que nos hizo huir. Una pequeña mano pálida, huesuda, aferrada a su camiseta. El grito de mi amigo rasgó el silencio de la casa. Salimos corriendo sin mirar atrás, sintiendo la risa de una niña resonando detrás de nosotros. Horas después, revisamos la grabación. Mis manos temblaban cuando adelanté el video hasta el final. Allí estaba. Una niña de cabello oscuro, con un vestido blanco manchado de polvo, sentada como si fuera una muñeca en un rincón de la casa. Su rostro era borroso, como si la cámara no pudiera enfocarla bien, pero lo que sí era claro era su sonrisa. Sonreía directo a la lente, y en un parpadeo desapareció. Desde esa noche, juramos nunca más volver a explorar sitios malditos, pero a veces, cuando cierro los ojos para dormir, todavía escucho esa risa en la oscuridad, y siento que alguien me está mirando. Era una noche fresca en la Ciudad de México cuando Samuel, Andrea y Joaquín, 3 fotógrafos aficionados a la exploración urbana, decidieron aventurarse a la famosa casa de la tía Toña. Para ellos, las historias sobre fantasmas y sucesos paranormales eran solo exageraciones para asustar turistas. Su propósito era documentar la supuesta casa embrujada y desmontar los mitos con buenas fotos y algo de humor. La casa, enclavada en una zona boscosa de Chapultepec,
se erguía solitaria y oscura. Su estructura mostraba el desgaste del tiempo, muros carcomidos por la humedad, ventanas rotas y una sensación de abandono absoluto. Al cruzar la reja oxidada, sintieron el crujir de las hojas secas bajo sus pies. ¿Seguro que esto es buena idea?, preguntó Andrea, más preocupada por encontrarse con indigentes que por fantasmas. Si nos encontramos a alguien, le damos unos pesos y seguimos, respondió Joaquín, ajustando la correa de su cámara. Samuel, el más escéptico, lideró la entrada. Dentro, la casa olía a polvo y a algo más, un rastro sutil de humo, como si alguien hubiera encendido una fogata recientemente. Avanzaron con cautela por los pasillos, iluminando con sus linternas las paredes cubiertas de grafitis y extrañas marcas talladas en la madera. «Mira esto», dijo Andrea, señalando un símbolo en el suelo. Era un círculo con líneas entrecruzadas, rodeado de pequeñas figuras de cera derretida. «Seguro algún grupo de niños jugando a ser brujos», respondió Samuel con indiferencia. Siguieron explorando hasta que encontraron el salón principal. Ahí, en el centro, había una gran marca negra en el piso, como ceniza, y varias velas consumidas hasta la base. También había fotografías de personas desconocidas esparcidas por el suelo. «Esto ya está raro», dijo Joaquín, tomando algunas fotos. Un ruido seco los hizo girarse de golpe. Algo había caído en la planta alta. «El viento, seguro», murmuró Samuel, aunque la casa estaba completamente cerrada. Subieron las escaleras lentamente. Cada escalón crujía como si el lugar estuviera respirando. En el pasillo superior encontraron una puerta entreabierta. Andrea la empujó con cautela, revelando una habitación vacía, excepto por una silla en el centro y lo que parecía ser una túnica oscura colgada de un clavo en la pared. Había más símbolos dibujados en las paredes, algunos parecidos a los del suelo, pero otros completamente desconocidos. De repente, un murmullo llenó la habitación. No venía de ellos, no venía de ningún lado visible. «Vámonos de aquí», susurró Andrea, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Apagaron las linternas por instinto y corrieron escaleras abajo. Pero, al llegar a la puerta, Samuel se detuvo en seco. Afuera, entre los árboles, había sombras. No eran personas normales. No se movían como personas normales. «¿Vieron eso?», preguntó Joaquín en un hilo de voz. Las sombras se deslizaban entre los troncos, rodeando la casa. No se acercaban, pero tampoco se alejaban. Simplemente estaban ahí, esperando. Samuel, sin decir nada, sacó su cámara y tomó una foto con flash. La luz iluminó las figuras por un segundo, y lo que vieron los dejó sin palabras. No eran personas. Sus cuerpos eran demasiado largos, sus rostros estaban cubiertos con máscaras blancas, y sus manos no parecían manos. No esperaron más. Salieron corriendo sin mirar atrás. Cuando llegaron al auto, respiraron agitadamente, intentando procesar lo que habían visto. Samuel revisó la foto en su cámara, pero la pantalla estaba en negro. La imagen no se había guardado. «¿Cómo que no se guardó?», dijo, frustrado. «Mejor así», susurró Andrea mirando hacia la casa. Desde la distancia, las luces de las velas seguían encendidas en el interior. Encendieron el auto y se alejaron rápidamente del lugar. Nunca hablaron mucho de esa noche. Y aunque intentaron volver días después, algo había cambiado. La casa estaba completamente vacía. No había velas, ni símbolos, ni rastros de la presencia de nadie. Solo encontraron una sola cosa en la puerta de entrada, una foto antigua, borrosa, con 3 figuras en ella, 3 siluetas que se parecían demasiado a ellos.
Juan y Ana siempre habían sido una pareja adicta a la adrenalina. Su relación se basaba en empujarse mutuamente a probar cosas nuevas sin importar el riesgo. Desde saltar en paracaídas hasta explorar túneles abandonados, siempre estaban en busca de la siguiente gran experiencia. Cuando escucharon sobre el Panteón Municipal de Durango y su fama de ser un sitio donde se grababan psicofonías y se veían sombras errantes, supieron que tenían que comprobarlo por sí mismos. Historias de figuras que se deslizaban entre las lápidas, susurros que flotaban en la brisa y apariciones captadas en fotografías hacían del cementerio un lugar perfecto para su siguiente desafío. La noche era fresca cuando llegaron. El viento mecía las ramas de los árboles, produciendo un susurro bajo que parecía provenir del mismo suelo. La reja oxidada no fue obstáculo para ellos. La saltaron con facilidad, cayendo con un leve golpe sobre el sendero cubierto de hojas secas. El silencio se sentía espeso, como si el mismo aire se negara a hacer ruido. Ana se abrazó a Juan con una sonrisa nerviosa. ¿Estás segura de esto?, preguntó Juan, aunque su propia voz temblaba un poco. Claro, ¿qué puede pasarnos? Ana intentó sonar confiada, pero sus dedos se aferraban con fuerza al brazo de su pareja. Caminaron con cautela entre las lápidas, iluminando con sus linternas los nombres borrados por el tiempo y fechas que se remontaban a décadas atrás. El mármol y la piedra reflejaban la luz de manera extraña, como si algo se moviera en la periferia de su visión. Grababan con sus teléfonos, esperando captar algo fuera de lo normal. Al principio, todo parecía en calma, solo el viento y el crujir de las hojas bajo sus pies. Pero entonces, Ana se detuvo en seco. Juan, en serio, siento que hay alguien aquí. Juan frunció el ceño y barrió el área con la linterna. No había nada, o al menos, eso parecía. Un leve crujido resonó a su izquierda. Luego, otro, como pasos sobre grava. Juan giró justo a tiempo para captar algo moviéndose entre las tumbas. Una sombra delgada, alta, se deslizó rápidamente detrás de una lápida. ¿Viste eso?, preguntó en un susurro. Ana asintió con los ojos bien abiertos. Encendieron la cámara en modo nocturno y apuntaron en dirección a la tumba donde se había ocultado la figura, pero no había nada. El silencio volvió, pesado. Ana tragó saliva. Creo que deberíamos irnos. Justo cuando bajaron la guardia, otra figura oscura asomó la cabeza detrás de una lápida más cercana. Luego otra y otra más. Eran delgadas, alargadas, sin rasgos definibles, solo bultos negros que se movían rápido, como si los acecharan. Ana comenzó a retroceder, jalando a Juan del brazo. Ya vámonos, esto no está bien. Las sombras parecían multiplicarse. Cada vez que parpadeaban, una nueva aparecía más cerca. Sus movimientos eran erráticos, como si caminaran pero sin tocar el suelo. Juan intentó grabarlas, pero su teléfono vibró en su mano y la pantalla se llenó de estática antes de apagarse de golpe. Un sonido emergió de la negrura. Una risita baja, distorsionada. Fue suficiente. Ana soltó un grito y echó a correr. Juan la siguió sin mirar atrás, sintiendo el pulso latiéndole en los oídos. Saltaron la reja de un solo brinco y corrieron hasta que el frío de la madrugada les mordió los huesos. Solo cuando estuvieron lejos del cementerio se atrevieron a voltear. Ahí, paradas tras la reja, estaban las sombras, inmóviles, mirándolos sin ojos. Ana jadeó, tapándose la boca con las manos. Juan sintió la sangre helársele en las venas. Sin decir una palabra, se marcharon. Nunca volvieron a hablar de esa noche y bloquearon de su mente lo que vieron. El plan era simple: colarse en la famosa
Casa de los Susurros y dejar su firma con un buen grafiti en las paredes. Esa casa abandonada en las afueras de Durango tenía fama de estar embrujada, pero para Emiliano y Diego, dos chicos de 17 años con pasión por el grafiti y la adrenalina, era solo otro sitio más donde dejar su marca. Escalaron la reja oxidada y se adentraron en el terreno. La casa, con su fachada desconchada y ventanas rotas, parecía respirar con cada ráfaga de viento que se filtraba por sus grietas. Un olor rancio flotaba en el aire, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo que ninguno de los dos podía identificar. «Dale, carnal, rápido antes de que alguien nos vea», susurró Diego mientras sacaba su lata de aerosol. Emiliano asintió y empezó a agitar su lata, buscando un buen muro para plasmar su tag, pero algo los detuvo, un ruido. Un sonido sordo que venía del interior de la casa, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Se quedaron quietos, mirándose con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Escuchaste eso?», preguntó Emiliano. Diego tragó saliva y asintió. Sin embargo, en lugar de huir, como hubiera hecho cualquier persona cuerda, ambos decidieron seguir explorando. Con el corazón latiendo a 1000, entraron por la puerta principal, cuya madera crujió con su peso. El interior estaba aún más deteriorado de lo que imaginaban. Grafitis antiguos cubrían las paredes, algunos más recientes, otros ya desvanecidos por el tiempo. El suelo estaba lleno de escombros y muebles destruidos, pero lo peor era la sensación de que no estaban solos. Un sonido viscoso los hizo girar la cabeza hacia una habitación al fondo del pasillo. Desde la puerta entreabierta, algo se movía, algo que no caminaba ni reptaba, sino que se deslizaba lentamente. Emiliano sacó su celular y activó la linterna. La luz titilante iluminó la habitación y entonces la vieron. En el suelo, encorvada y con la piel colgando de su cuerpo como si estuviera derretida, había una figura humana. No era un cadáver, pero tampoco parecía completamente viva. Su piel era de un color enfermizo, como cera derretida, y sus extremidades parecían demasiado largas, flácidas, como si no tuvieran huesos. Su cabeza se alzó lentamente hacia ellos y un sonido, un gorgoteo húmedo, escapó de su boca. Diego soltó un grito ahogado y tropezó hacia atrás, derribando una silla vieja. Emiliano quedó paralizado por unos segundos, viendo cómo aquella cosa intentaba moverse hacia ellos, sus brazos deslizándose por el suelo con un movimiento antinatural. «¡Corre!», gritó Diego, jalando a su amigo del brazo. Salieron disparados de la casa, tropezando con los escombros y empujando la puerta con toda su fuerza. No miraron atrás hasta que estuvieron del otro lado de la reja, jadeando y con las manos temblorosas. «¿Qué carajos era eso?», preguntó Emiliano, tratando de recuperar el aliento. Diego negó con la cabeza, incapaz de responder. La casa seguía ahí, en silencio, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de ellos les decía que lo que habían visto no era algo que pudieran explicar fácilmente. No se quedaron a averiguarlo, y aunque juraron nunca volver a hablar del tema, cada vez que pasaban cerca de la Casa de los Susurros, sentían que algo o alguien seguía ahí dentro, esperándolos.